¿Por qué hay tantas religiones diferentes? Bueno, es porque las diferentes religiones son diferentes respuestas a las mayores preguntas de la vida. Por eso a la gente le importa tanto esta cuestión. ¿Existe un Dios y, de ser así, cuántos hay? Algunas personas no creen en ningún Dios o en ningún tipo de espiritualidad en absoluto. A estas personas se les llama ateos. Pero, ¿quieres saber más sobre todas las religiones? Aquí te lo decimos. Antes, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Vamos a comenzar con esto. Ateísmo es la postura o la convicción de que no existe ningún Dios o ser supremo. Filosóficamente, los seguidores del ateísmo recurren a varios argumentos para cuestionar la existencia de Dios. Por un lado, ponen en duda la evidencia empírica de su existencia. Señalan también las contradicciones de la naturaleza omnipotente y benevolente de Dios, ya que, según esto, entonces no debería permitir la existencia del mal y el sufrimiento en el mundo. También se basan en el argumento de las revelaciones divinas, que es inconsistente y contradictorio entre sí en las distintas religiones del mundo. Sin embargo, algunas personas que no creen en Dios aún creen en algún tipo de espiritualidad y, según los budistas, esa espiritualidad debería implicar negarse a uno mismo. Aquí está el motivo. Budismo. El budismo no enseña que Buda fuera un dios, ni Buda enseñó acerca de ningún dios. Pero Buda sí enseñó sobre la píldora roja definitiva, que es que la vida básicamente es solo sufrimiento. En la raíz del sufrimiento está el deseo. Esos son los 4 nobles verdades. Número 1. La vida apesta. Número 2. La vida apesta porque quieres cosas. Número 3. Si dejas de querer cosas, entonces tu vida no apestará. Número 4. Hay un camino que puedes seguir para no querer cosas más. Es simple realmente. Cuanto más desees algo, más decepcionado vas a estar cuando no lo obtengas. Por ejemplo, cuanto más te guste una chica bonita, más decepcionado estarás cuando te rechace, y lo hará. Cuanto más ames el dinero, más decepcionado estarás cuando la economía se desplome, y lo hará. Tienes que dejar de estar tan apegado a todos estos placeres mundanos. Así que necesitas romper ese apego negándote a ti mismo y luego podrás ser espiritualmente libre. La vida es un ciclo de dolor. Pero si eliminas tu deseo, puedes liberarte de todo el ciclo y alcanzar el nirvana, que es la verdadera dicha espiritual. Se trata de la libertad para abrir tu propio camino espiritual, por lo que, al tratarse de libertarismo espiritual, no es una religión organizada, sino un conjunto descentralizado de prácticas que están ganando cada vez más popularidad entre los occidentales, especialmente las mujeres. Paganismo. Los paganos suelen ser politeístas, lo que significa que creen en muchos dioses. Los dioses suelen representar fuerzas en la naturaleza. El sol, ¿hay un dios para eso? La luna, ¿hay un dios para eso? El cielo, ¿hay un dios para eso? El mar, ¿hay un dios para eso? Tus cosechas, ¿hay un dios para eso? Entonces, ¿por qué hay un dios para cada área de la vida? Si quieres tener éxito en cierta área de la vida, necesitas ganarte el favor de ese dios en particular, y a menudo diferentes culturas tienen diferentes versiones de los mismos dioses. Otra cosa es que los dioses del paganismo son mucho más antropomórficos o parecidos a los humanos que en otras religiones. Los dioses son mucho más poderosos que los humanos, pero aún son finitos. No son todopoderosos como los humanos. Los dioses pelearán entre sí, se emborracharán, se reproducirán y cometerán errores. Los hindúes también creen en muchos dioses. Bueno, es un poco complicado porque de hecho hay muchos dioses en el hinduismo, pero todos son parte de la misma realidad suprema. Los hindúes creen que la única realidad suprema abarca todo, pero se manifiesta de muchas maneras diferentes. Creen que puede haber muchas encarnaciones de Dios o los dioses, y por eso está bien adorar ídolos, porque lo divino se expresa a través de lo físico. Es por eso que el hinduismo tiene un enfoque más pluralista en lugar de tener un canon estricto de lo que debes creer, como lo hacen algunas religiones. El hinduismo es más como un buffet donde puedes elegir creer en lo que mejor te convenga, porque Dios puede ser recibido de diferentes maneras. Además, el hinduismo también cree que la realidad es un ciclo. Por eso creen en el karma y la reencarnación. Creen que hay una jerarquía de formas de vida y que si ganas mal karma en esta vida, bajarás en la jerarquía en la próxima vida. También hay una jerarquía de personas y si ganas buen karma en esta vida, puedes subir en la jerarquía en la próxima vida. Sijismo. El sijismo estrictamente solo cree en un solo Dios, pero no de la misma manera que las religiones occidentales, porque las religiones occidentales ven a Dios como algo externo y ajeno al universo, donde un sijismo estaría de acuerdo con el hinduismo en que Dios es uno con el mundo, pero a diferencia del hinduismo, no creen que eso signifique que podamos adorar ídolos. Ven a Dios como una especie de misterio incomprensible, pero también creen que los gurús han sido iluminados para enseñarnos cómo servir a Dios, y eso incluye trabajar por la igualdad y la justicia.
Por otro lado, las religiones occidentales sí ven a Dios como separado del universo, e incluso los deístas no creen que Dios interactúe con el universo en absoluto. Deísmo. Según el deísmo, Dios está fuera del universo y de alguna manera puso en marcha el universo, pero no interviene realmente en el curso natural de los acontecimientos, así que a menudo se compara a Dios con una especie de relojero del universo. ¿Por qué creen esto? Bueno, los deístas piensan que solo con la razón podemos deducir que Dios existe, pero cuando se trata de revelación divina o milagros sobrenaturales, entonces son mucho más escépticos. Dios existe, pero en realidad no le importa. Abrámicas. Por otro lado, las religiones abrámicas creen que Dios sí se preocupa y sí interactúa con el universo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo exactamente lo hace? Dios se convirtió en humano en Jesús y, si no, Jesús sigue siendo el Mesías. El judaísmo no lo cree así. El judaísmo trata sobre la relación de Dios con el pueblo judío. Ellos creen que son el pueblo elegido por Dios para bendecir al mundo ayudando a las personas a vivir correctamente. Y creen que Dios les dio la Torá para ayudarles a lograrlo. ¿Qué tan estrictamente siguen la Torá? Bueno, depende de a quién preguntes. Algunos judíos siguen la Torá muy estrictamente. Algunos de ellos la siguen de manera más relajada y otros no la siguen estrictamente en absoluto. También creen en la venida del Mesías, un superhéroe judío que arreglará todo el mundo. La razón por la que no creen que Jesús fuera el Mesías es porque aparentemente el mundo aún no se ha arreglado, pero aún así creen que es su deber comenzar a arreglar el mundo en preparación para cuando el Mesías llegue. Islam. Ahora bien, el Islam realmente cree que Jesús fue el Mesías, pero aún así, estrictamente no Dios. Ellos creen que fue un profeta, específicamente un profeta del Islam, porque creen que el mismo Dios dio diferentes revelaciones a diferentes profetas a lo largo de los años. Pero estas revelaciones se corrompieron gradualmente, así que Dios dio la revelación final y perfecta a Mahoma en el Corán. Ven al Islam como el cumplimiento del cristianismo y el judaísmo, así que sí creen que Jesús fue un profeta muy importante. Creen que fue el Mesías prometido e incluso creen que nació de una virgen, pero no creen que fuera Dios y no creen que resucitó de entre los muertos, creen que ni siquiera murió, que Dios simplemente hizo que pareciera así. Los musulmanes creen que el Corán es la palabra directa de Dios, que es impecable, eterna y ha sido perfectamente preservada, y también dice cómo someterse a Dios, y eso es muy importante, porque el significado del Islam es someterse. Dios es el gobernante de todo el universo y todos los humanos están llamados a someterse a Dios, y eventualmente Dios va a recompensar a aquellos que hacen el bien y castigar a aquellos que hacen el mal. Y si quieres saber cómo hacer el bien sometiéndote a Dios, hay 5 grandes maneras de hacerlo. El mayor enfoque del Islam es el hecho de que solo hay un Dios, no hay nada como Dios y Dios es tan puro y está tan por encima del universo que Dios no podría convertirse en humano. Cristianismo. En el cristianismo es muy diferente, sin embargo, porque enseña que Dios sí se convirtió en humano. El cristianismo se trata todo sobre Cristo. Jesús es verdaderamente humano como el resto de nosotros, pero también es verdaderamente Dios como Dios Padre. Y porque es verdaderamente humano y verdaderamente Dios, es el único que puede tender un puente entre los humanos y Dios. Y hay un abismo porque Dios es perfecto, todopoderoso y eterno, mientras que nosotros, los humanos, somos pecadores, débiles y corruptos. Pero aún así, en su amor y misericordia infinitos, Dios bajó, se convirtió en humano y murió por nuestros pecados, y resucitó de entre los muertos y eventualmente va a resucitarnos a todos de entre los muertos también. Lo que es único del cristianismo es que en realidad no tenemos que ser lo suficientemente buenos para Dios, porque Dios ya hizo eso por nosotros cuando se convirtió en humano y murió por nosotros. Así que solo necesitamos estar unidos a Cristo y luego podemos participar en la vida eterna de Dios. Pero ¿cómo hacemos eso? Para aquellos que tienen fe en Cristo, el Espíritu Santo los une a Cristo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y también es el Espíritu del Padre. Estas 3 personas tienen relaciones entre sí, pero aún así son el mismo ser. El cristianismo sigue creyendo en un solo Dios. Todo esto se revela en la Biblia, que es la historia sobre Jesús. Spoiler alert. Jesús gana al final, venció a la muerte cuando resucitó de entre los muertos y cuando regrese, va a destruir todo mal en el mundo y hacer que el mundo sea perfecto. Así que todas estas religiones enseñan cosas muy diferentes. Algunas personas intentan respetar todas las religiones diciendo que básicamente enseñan lo mismo, pero esto en realidad falta el respeto a todas las religiones al desechar la singularidad de sus afirmaciones. La verdad es que la religión plantea las mayores preguntas de la vida que todos necesitan responder por sí mismos. ¿Qué te han parecido? Recuerda compartir este video y darnos un like. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.